Estaba leyendo el número 100 del trabajador de farmacia. Sindicato relativamente reducido en términos relativos, pero enormemente trascendente para la historia del movimiento obrero, a tal punto que evocan a Jorge Di Pasquale, ¿no? Uno de los grandes del movimiento obrero argentino. En sintonía con la narración que hace de la historia la Federación Gráfica Bonaerense, hacen un balance muy positivo del proyecto nacional y popular en los últimos 10 años y una lectura histórica del movimiento nacional bastante certera y profunda. Así que saludamos a la gente de farmacia, recordamos a Ferraresi, otro de los grandes del movimiento obrero, y señalamos que están haciendo una nueva vertiente, ¿no?, a nivel sindical, como la corriente política sindical federal. Pero nos congrega, Gustavo, Hugo, el tema electoral. ¿Qué tenemos? Capital en debate, Santoro. ¿Está bien o está mal? Eso ya generó una polvareda de aquella. Tenemos Aníbal en provincia. ¿Qué significa? Vale. Aníbal, además de ser candidato enojado porque hay otros candidatos que no se bajan, no sé si escucharon su discurso posterior a las observaciones de la presidenta de la Nación. Y tenemos las nacionales, ¿no?, donde hubo una exhortación a reducir la cantidad de listas y también una pregunta muy interesante lanzada desde el sector que orienta Pérsico Tayana, y es: ¿y quién hace las encuestas como para que resolvamos bajarnos? ¿Quién las realiza? Debate abierto. Se va Giustosi, Hugo, del Frente Renovador. Algo tradicional ya, ¿no? Porque lo mejor que ha logrado el Frente Renovador es gente que se va. Es muy interesante eso. Es como... No es la puerta giratoria, es la puerta de salida. Es la de salida. Es más, entrar para salir. He pensado en entrar al Frente Renovador para poder irme y mandar una carta diciendo que me voy. Pero eso no es tan novedoso. Lo novedoso es que desde el Frente para la Victoria le dijeron: acá la puerta sigue abierta. ¿Qué pensás de eso? Me parece que esto hay que analizarlo dentro de un plano más general, que es el tema de los intendentes. ¿Cómo surge esta importancia muy fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de los intendentes? Con la crisis del 2001, la ayuda, tanto durante el gobierno de Dualde y luego durante el gobierno de Néstor Kirchner, salteó el tema gobernador en buena parte. Como urgía la situación, la ayuda iba directamente hacia los municipios. Claro. Y ahí empezó a cobrar una importancia que hasta entonces no tuvo. ¿Quién se puede acordar de quién eran los intendentes de la provincia de Buenos Aires en cualquiera del 73, del 83? Absolutamente ninguno se podía acordar de esto. Igual el peronismo siempre tuvo un arraigo territorial muy fuerte y afianzado con cada uno de los intendentes de los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires para poder consolidar un proyecto más amplio en la provincia. Por esos intendentes no aparecían como candidatos a gobernador, incluso a presidente de la Nación. En el caso de Massa, tenés un intendente de un distrito de 400.000 habitantes, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, un barrio no demasiado numeroso, que el tipo parte sin escala de intendente de Tigre, además de un lugar en donde la mitad de la superficie está tomada por clubes de campo, a la presidencia de la Nación. Que ese proyecto finalmente está naufragando no impide recordar que Massa triunfa en la provincia de Buenos Aires hace 2 años con el 43% de los votos. Entonces, me parece que este asunto de la intendencia y su proyección rápida hacia lugares expectables, gobernaciones o presidencia, también significa cierta descenso de la política a cosas que son importantes, pero que no hacen a la política en su concepción más general. Por supuesto que tenés que asfaltar. Yo me llevé algunas sorpresas con el tema. No sé si tiene que, no estoy tan de acuerdo con eso, porque me parece que tiene que ver más que nada con esto de cómo va siendo la construcción política donde se afianzó el partido de Massa. Usted fue uno de los que armó el partido y le terminan imponiendo personajes de afuera, caso de Narváez, por ejemplo, que empieza a hacer ruido hacia adentro y lo consolidan como proyecto dentro de la estructura partidaria. Y lo lanzan a la candidatura de la provincia de Buenos Aires, a precandidato para gobernador,
con un apoyo importante por parte de la estructura masista, dejando de lado a aquellos que venían trabajando. Parte de eso tiene que ver con eso. Ahora, el ascenso político de cada uno de los precandidatos tiene que ver con el propio recorrido de cada uno de ellos. Digo, para mí no es un obstáculo que haya sido intendente de Tigre y que su gestión haya sido mala. Me parece que con ese sentido tampoco se podría proyectar Macri. Me parece que todos los que están son los que se fueron empezando a tener carrera y que además fueron consagrados primero por los medios de comunicación. Estoy de acuerdo en un punto, te hago una observación. Macri es un gobernador. Bueno, sí, Que se llama intendente durante mucho tiempo. Es cierto, está bien. Ahora digo, también... Recuerden Macri, otra etapa de la política lo que podemos donde decir, los intendentes tuvieron este grado de importancia. está bien, tampoco lo tenían los cómicos, digo. Los cómicos. En Santa Fe hay un cómico que está haciendo precandidato a gobernador. Me parece que hay un cambio. En la gráfica podríamos hablar con Capusotto. Hay un cambio Te recuerdo que la Perón e política. Isabel Perón venían del Que es mucho más del ámbito- interesante. del Está bien, ámbito era artístico. Está bien, bueno. No, no me pero por parece eso mismo, grave. pero eso no es. Me parece grave lo que exactamente. dice, no Listo. su oficio. Es que a mí no me parece mal de dónde vienen o cuál es el surgimiento que han tenido. El problema son los postulados Ahora, ideológicos que yo me llevé una representan. sorpresa. Yo no estoy Hugo. criticando eso, lo que estoy es tratando de explicar una situación que es diferente. Gente que va y viene de partido en partido. Bueno, y además porque la base territorial del intendente lleva, esto no es de ahora, viene de siempre, digo que tiene la tiene hambre de victoria en la Copa. Perdón, tiene dale. que mantener No hay ninguna copa en la esa superficie territorial. Por lo tanto, se alinea con aquel que le puede garantizar desde gobernador o del presidente de la nación el triunfo en su territorio. Entiendo. Oportunismo puro. Por eso, alguna vez yo llegué a aseverar, llevando esto al extremo, que si la presidenta de la nación dice mañana por los Estados Unidos socialistas de América Latina o por el Estado socialista de la Argentina, óptase en la medida en que eso le permita conservar su territorio, dice por el Estado socialista de la Argentina. Algo parecido pasó con Otacé en Claro, este tramo. exactamente. ¿no? Y si por No otro tan lado distinto. llega Menem o un civil o Liberal, Macri sí. y dice privaticemos todo, seamos una colonia norteamericana, Otacé va a levantar. Si eso le sirve, y lo digo como Otacé, como casi todos los intendentes, va a decir, perfecto, eso es lo que siempre Bueno, pensé estás yo. describiendo un comportamiento político habitual en esa zona de la vida política. Ahora bien, me llevé algunas sorpresas. Por ejemplo, periodistas que cuestionan al gobierno desde una franja muy progresista o de izquierda prácticamente, con origen peronista como Waldemar Palavecino, entre otros. Lo primero que salieron a decir es Giustosi tiene una buena gestión y Giustosi siempre estuvo alineado dentro del movimiento nacional. Pasa que no tuvo lugar y durante un periodo perdió el rumbo, pero es lógico que siga estando acá. ¿El balance que hacen de Giustosi es ese o piensan que Giustosi en realidad se vinculó con Massa por una cuestión realmente conceptual? No, yo desconozco realmente cómo ha sido su gestión en Almirante Brown, pero me parece que Giustosi aspiraba, es una aspiración legítima, a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en el Frente para la Victoria no tenía lugar. cabida y indudablemente es uno de los fundadores del Frente Renovador. Él se ve desplazado porque Billetera mata a fundador, claro. Viene de Narváez, que según las encuestas, algunas encuestas de esto siempre tomado con pinza, estaba midiendo mejor aparte que Giustosi, claro. efectivamente. Pero cualquier campaña electoral interna en el Frente Renovador entre de Narváez y Giustosi parte de un inicio de una desproporción de recursos notable. De Narváez tiene una fortuna superior a $600 millones. Claro. Sí, realmente, ¿cómo pensarán estos políticos que van y vienen, ¿no? Constantemente, que borocotean todo el tiempo? Digo, No es fácil sostener una imagen, ¿no? En cuanto a su imagen respecto al electorado, porque digo, el electorado no come vidrio tampoco. Y un tipo que se va de un partido, lo critica al gobierno y ahora vuelve, ¿qué credibilidad termina teniendo? No hay que cometer errores de ponerlo al frente para compensarlo, me parece. Si no, hay que tenerlo ahí, vino, está bien, quédate. Pero me parece que hay que hacerle sentir el rigor, porque claro, si el tipo se fue, sea por conveniencia económica dio un y paso política, patinó. Pero además, Giustosi venía ya molesto, antes de la aparición de Narváez,
porque Insaurralde era la cooptación que estuvo ahí, estuvo jugando de veleta y parecía que pasaba a Massa. Otra piedra para la onda. ¿Cómo? Sí, sí. Otra piedra para la onda, digo. Sí, Entre Insaurralde. Claro, claro. Bueno, en este caso madera, pero... Sí, madera, está ahí. A ver, esto nos abre el juego a una discusión más general sobre los candidatos. Cristina dice, hay que darse un baño de humildad. Sale Aníbal y dice, todos ratifican la candidatura, no la escucharon. Sin embargo, Aníbal también es candidato, digámoslo. Son demasiados 5 nacionales, 5 precandidatos del Frente para la Victoria nacionales. ¿Es correcto levantar candidaturas? ¿Quién decide que se levante una candidatura? Es difícil la discusión. A no ser que la conducción... Porque además las PASO tienen un sentido. Las internas siempre tuvieron el sentido de integrar. Es decir, que muchos participen y después, ante los resultados, respalden al que gana las elecciones. Pero no negar la primera instancia de participación, que suele ser de carácter sumatorio. Bueno, acá lo que pasa es que la idea de distintos postulantes a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria se hizo con la idea de que esto iba a potenciar el Frente para la Victoria como a Faunen lo produjo en las elecciones anteriores. Eso no dio resultados, se hizo una elección por debajo de las expectativas y me parece que se está trasladando hacia la provincia de Buenos Aires que la suma de candidatos, que la apertura de candidatos no suma, sino que resta. Y ¿Es así? Yo no sé si es así, la verdad que desconozco, pero que ese me parece que es el razonamiento que se está siguiendo, es ese. Para mí habla también de la posibilidad de pluralidad que puede haber dentro de la misma estructura política. Ahora, la cuestión es, me parece que la pregunta es, si llegamos a esta instancia tiene que ver con algunos tropezones de la conducción de no haber formado cuadros políticos que sean los que representen la fiel idea de continuidad en esta instancia. No se pensó en eso, se pensó tal vez en una continuidad eterna que no termina siendo eterna porque es finita de hecho en los papeles constitucionales. Pero digo, me parece que ahí también hay un error importante en cuanto a la conformación de cuadros que permitan tener una seguridad de quién va a ser el continuador selectivo y selecto de esta etapa. Más allá de eso... Te pregunto, ¿hay un error en la conformación de cuadros o en que solo se escucha a determinados cuadros? Porque cuadros hay en el movimiento nacional. Bueno, está bien la reformulación de la pregunta. Me parece que pasa por ahí, que tal vez se escucha solo a una parte de esos cuadros, ¿no? Y se termina eligiendo entre esos cuadros. Puede ser. O se termina decidiendo desde ahí. Me parece que también es cierto que de abajo hacia arriba no hubo un impulso de sostenimiento fuerte de candidatura y el rol de la militancia en este sentido se comenzó a diluir un poco, ¿no? Porque quedó supeditado a los designios de la conducción en otras esferas. Varios encuestadores consultados nos dijeron, acá la secuencia del éxito en tendencia electoral es Aníbal en provincia, Scioli en nación, ambos con el respaldo presente y activo de Cristina Fernández de Kirchner. Esa tríada da buenos resultados electorales. ¿Será así? Si Cristina apoya, sí. Es muy difícil, ¿no? ¿O por pensás, ejemplo, como nos dijo Lido Giacomini de Carta Abierta el día sábado en Radio Cooperativa, que fugan votos porque no se bancan a un conservador al frente de la lista del Frente para la Victoria? No creo que nadie que apoye el Frente para la Victoria, si el candidato termina siendo Scioli, vaya a fugarse para otro lado. ¿No? Me parece que no va a pasar Yo por creo ahí. que son sectores minoritarios, sectores muy minoritarios. Más si finalmente Cristina le da el respaldo, ¿no? Pero el otro tema que hace a las candidaturas es la presencia de Leandro Santoro, una designación que creo que yo la mencioné la semana pasada cuando ya sonaba esa posibilidad. Uno se debería preguntar en este caso, primero, si realmente la dupla en otro contexto podría haber sido, me parece, interesante. En este, No. me parece que no, porque ¿Por no. qué? Porque me parece que Santoro no suma votos. Vos pensás lo mismo. Sí, yo considero que... Pero la los onda sectores Moró. progresistas, pero la onda Moró tampoco... No asume, le da ¿no? a los sectores medios una zona de ¿Por qué posibilidad tenemos de que adhesión? pero ¿por qué tenemos sin- que apuntar solamente a los sectores medios si nuestro fuerte siempre estuvo en los sectores populares? En la ciudad de Buenos Aires esos sectores se han quedado huérfanos de contención nacional y popular. Y los ha adoptado otro movimiento que tiene que ver con el PRO.
el PRO habló con los punteros barriales, bajó recursos y trabaja de esa manera. Algo que no se hizo desde el Frente para la Victoria en ninguna de las campañas en la Ciudad de Buenos Aires. Y se termina abrochando con sectores del radicalismo, que además no es que son sectores del radicalismo puro, sino tienen su historia también en lo que pasó en los 80 en la República Argentina. Porque parecería que el alfonsinismo es la glorificación de la política en la República Argentina, y la verdad que uno cuando estudia ese periodo es un periodo que también nos ha sumido en la desesperación y en la miseria. Entonces hay que desmistificar un poco ese periodo y ver quiénes son cada uno de los porcentajes de los personajes sin entrar en ningún tipo de purismo. Ahora, si yo le voy a dar participación a Santoro, que viene en una estructura y de un cuerpo ajeno a lo que es el campo nacional y popular y peronista, y dejo aparte del movimiento obrero afuera y parte del movimiento social afuera, y estoy mirando para otro lado. La última parte, cuando hablas de movimiento sindical y social, estoy de acuerdo. Ahora, el origen del planteo que vos haces sí es purista. Te digo, porque si vos tomás en cuenta el ciclo Alfonsín, el ciclo Menem, no te quedan cuadros políticos ni dirigentes para formar. ¿Qué haces con el gabinete nacional? Eso está bien, pero bueno, llamo gente del riñón. Vos le podés decir a Santoro, vos estuviste en contra en un momento, y otro te va a decir, mira, Aníbal Fernández fue ministro. Está perfecto. Ahora, podemos seguir Aníbal Fernández de adentro, no es de afuera. Ellos siempre estuvieron afuera, y cuando tenían que estar en contra de lo que es el peronismo. Leopoldo Moró apostó al peso cuando todos pedían el alza del dólar. Leopoldo Moró respaldó los cambios institucionales. Viene apoyando al gobierno desde hace bastante tiempo. Ahora, la sorpresa en el caso de Leandro Santoro, que es un joven con buena formación política, es buen expositor, es estos Twitter que aparecieron, que es del más rancio antiperonismo, con una elementalidad tipo Doña Rosa. Y esto no lo hizo en el año 2007. Lo hizo ayer. Entonces ambos coinciden en que no aportan. No, voy a... Está bien, yo tomo nota. Porque me interesa el resultado electoral. Vamos a si el kirchnerismo termina eligiendo a Mariano Recalde como representante genuino, digamos, de este kirchnerismo puro, entre comillas, que representa lo más fiel a lo que es el proyecto nacional, ¿por qué terminar cerrando con alguien ajeno a ese cuerpo, que además no tiene recorrido en la política de la Ciudad de Buenos Aires? Recaldo Ojo tampoco lo tiene, pero digo, de última puede pelear con las espadas que le da el gobierno nacional. Ahora, Santoro no tiene ningún recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires para salir, y dentro del Frente para la Victoria, para venir a aportar algo desde ahí. Lo que pasa con Santoro es que cuando ahora lo escuchás, como es un buen expositor, y posiblemente tenga una formación política, por lo menos lo que exhibe en televisión, como superior a muchos de los referentes juveniles del Frente para la Victoria. Pero me llama la atención que su viraje tan rápido de ese discurso curiosamente antiperonista y antikirchnerista, con expresiones tipo Carrió, a ser un defensor empedernido del proyecto del Frente para la Victoria, y en el medio, porque esto fue una designación de Cristina, no fue de Cristina que digo, metan una... Si no hay aval, no hay designación. No hay designación. Y forma parte también de la forma de selección, muchas veces muy criticable del Frente para la Victoria. Se subió, fue invitado, se subió al avión, que fue a verlo al Papa. Ahí, por ejemplo, no fue Gabriela Cerruti, con mucho mayor militancia que en este... Bueno, fue Santoro, simpatizó con la presidenta y seguramente la presidenta dijo, bueno, que Santoro vaya ahí. Hasta ahora la presidenta, que tiene muchos méritos en otros aspectos, como gerenta de recursos humanos... Seleccionadora. Puedo decir una maldad grande, por ahí te hiere a vos, pero vamos a decir una maldad. No, es el mismo ciclo de Víctor Hugo Morales. De canillita a subcampeón. Es cierto, pero Víctor Hugo Morales vos lo podés entender mucho mejor, porque así como él empezó teniendo a Clarín como su enemigo en la parte deportiva, en la polémica Bilardo-Menotti, él fue un incondicional en ese aspecto de Bilardo, y apostó en contra de la mayor parte. Yo estaba en contra de Bilardo también, debo decirte. Apostó, le salió muy bien, y finalmente en la sección deportiva de Clarín, Pagani y compañía de Biase quedó pagando en su momento. Después, Víctor Hugo enfrentó decididamente al tema
del monopolio de Clarín en materia Deportiva. Víctor Hugo fue un crítico muy duro del gobierno y nosotros de la radio lo criticábamos. Incluso estuvo a favor con los patronales del campo en la resolución 125. Pero a la medida en que el gobierno adoptó la ley y medio, por la cual él luchaba de otra forma, que estuvo a favor de las AFJP, que perjudicaba entre otras cosas al grupo Clarín. Bueno, todo eso lo fue convirtiendo en un tipo que era entendible ese cambio de situación. Bien. Igualmente al progresismo a veces se le terminan notando los pelos de último. Vamos a ver, la semana que viene seguimos Bueno, con el tema. pero te debo decir una cosa. Ahora cuando lo escuchás, Víctor Hugo llegó a decir, y uno lo entiende porque los uruguayos hay muy pocos. Ahí tuvo Alejandro Apo bastante que ver. Claro, pero aparte, el que viene del Uruguay, vos sabés que hay muy pocos uruguayos que sienten simpatía por el peronismo, por una cuestión histórica. Él llega, como lo explica bien, durante el gobierno de Menem. Imposible ser peronista en ese momento. Durante el Menem. Y tiene expresiones, alguna vez en la radio se lo señalamos cuando él estaba, no entiendo un intelectual que sea peronista. Bueno, ahora, en la última vez que lo entrevistamos... Es un prejuicio eso, no hay intelectuales peronistas. Bueno, fíjate vos que en el último reportaje lo chicaneamos con que lo único que le falta es cantar la marcha peronista y dijo que no estaba muy lejos de hacerlo. Me preocupa a mí que se termine cerrando con este tipo de sectores y se deje afuera, por ejemplo, con un gran arraigo de militancia territorial a gente de Levita. No es preocupante que lo piense, claro, Víctor Hugo, sino que lo piensen algunos de la conducción. Les cuento, yo leo. Nos encontramos la semana que viene.